resumir. Bueno, los estados federales aymaras o señoríos aymaras, ¿no? En realidad, ahí se puede decir que hay dos teorías sobre el surgimiento de la nación aymara, de los estados federales aymaras. El primero de ellos es que nos menciona de que pues seríamos de otra forma descendientes de sus antecesores los tiwanacotas, ¿no? Sin embargo, sabemos que de otra forma los tiwanacotas, la hipótesis especialmente de Poznansky, es que habría habido un cataclismo y prácticamente esa cultura habría desaparecido, ¿no? Sin embargo, podríamos decir que mediante la mitología, ¿no? Eh, comúnmente las sociedades, si bien hay cataclismos, no toda la sociedad desaparece, ¿no? Sino más bien quedan algunas personas, ¿no? Eh, y pues ellos de otra forma habían hecho resurgir, ¿no? La cultura, en este caso la cultura aymara, ¿no? Y no solo la cultura aymara, también estaban los chipayas, ¿no? Eh, los urus, ¿no? Y, pues también habían otras culturas también. Entonces no hay que creer que prácticamente después del cataclismo habrían desaparecido todas las culturas, ¿no? Más habían otras culturas, ¿no? Segundo, que los aymaras ya eran pueblos pastores que emigraron desde zonas del suroeste de nuestro país, es decir, ya los aymaras estaban en diferentes regiones y pues prácticamente al parecer, según esta hipótesis, habría estado paralelamente también con los tiwanacotas, ¿no? Pero sabemos que pues tanto los tiwanacotas, los uruchipayas, los aymaras, prácticamente eh, tienen una raíz común, ¿no? Un denominador común, ¿no? Prácticamente un plan familiar común, ¿no es cierto? Eh, bueno, la ubicación geográfica, ustedes saben pues que es el núcleo central de los aymaras ha estado en Bolivia, ¿no? Y sin duda alguna en el sur del Perú, pero también los aymaras han ido migrando, ya esto antes de la colonia, sin duda alguna, especialmente al norte de Argentina, ¿no? Al norte de Chile, ¿no? Se dice que pues llegaron hasta el Océano Pacífico. Prácticamente los aymaras estaban también en el sur del Perú, en Puno, varios departamentos prácticamente son aymaras, ¿no? En el caso de Bolivia, prácticamente Oruro, Potosí, ¿no? Si se dan de cuenta, algunos si bien ya hablan quechua, esto también por el imperio incaico, de otra forma el aymara era el dominante, mucha gente aymara había migrado, ¿no? Entonces los aymaras estaban en distintas partes, ¿no? De, prácticamente del sur de la Via Yala. Y pues en la actualidad, sin duda alguna, los aymaras se han ido expandiendo no solamente a otros países, sino también prácticamente podríamos señalar que los aymaras se han ido expandiendo a nivel Bolivia, ¿no? Ahora podemos encontrar aymaras en Pando, podemos encontrar aymaras en Santa Cruz, podemos encontrar aymaras en Tarija, o también hay migraciones transnacionales, ¿no? Que pues muchos aymaras se han ido a Brasil, ¿no? A trabajar, a Argentina, al norte, prácticamente el norte de Argentina está, hay muchos aymaras que yo justamente fui a un lugar al norte de Argentina y tú vas, no me acuerdo el nombre ahorita, es prácticamente como una ciudad allá en el norte de Argentina, pasas la Quiaca, por ahí, ¿no? Y pues es prácticamente pareciera el Alto, ¿no? Mucha gente aymara allá en el norte de Argentina. También señalan, ¿no? Que muchos aymaras pues están como tipo pequeñas colonias, ¿no? En Buenos Aires, Argentina, ¿no? Donde pues prácticamente desarrollan la producción de, de vestimenta, de ropa, ¿no? Y otros también señalan que fueron muchos aymaras a España, ¿no? A trabajar a Estados Unidos, justamente, por ejemplo, Yarita Lisset tiene muchos contratos, ¿no? Y sale a otros países, justamente porque muchos aymaras y quechuas están en, en
en Estados Unidos, están en España, ¿no? Están también en Brasil, en Argentina. Entonces, fíjense que los aymaras, eh, de otra forma, ¿no? Se han ido expandiendo, ¿no? Y segundo, pues de que hay que entender que los aymaras, tanto que antes de la colonia y después de la república, no han desaparecido. Prácticamente los aymaras estamos todavía en esta sociedad, eh, digamos, de otra forma muy capitalista, muy moderna, pero los aymaras continuamos en esta sociedad, ¿no? Entonces los aymaras prácticamente se han, eh, no han desaparecido, sino más bien eh, han ido continuando, regenerándose por distintas, una cuestión de distintas familias, ¿no? Y se han ido reproduciendo. Por eso es que alguna vez yo cuando fui a algún encuentro a Puno, ¿no? Observaba, por ejemplo, mamanis, ¿no? Que habían también en Ecuador, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir? Que ahí los demás se han ido hasta Ecuador, seguramente ya han hecho su familia, ¿no? Y ya pues yo pensaba que esa persona que apellidaba Mamani era de aquí de Bolivia, ¿no? Cuando había sido un Mamani, pero que era de Ecuador, imagínense, ¿no? Entonces, ya podemos ver solamente por los apellidos muchas veces de que eh, tienen orígenes aymaras, ¿no? Eso es importante señalar. Respecto a la organización social, ya nuestra compañera, especialmente el texto de Fernando Tofa y el texto del AIU, ¿no? Va a ser un texto fundamental para poder entender qué es el AIU, ¿no? Y Fernando Antoja lo que nos va a señalar es que el AIU es una relación social, ¿no? Si bien es una cuestión de parentesco familiar, es el núcleo básico de la organización social de la nación aymara, pero sin duda alguna en esta forma de organización que es el AIU, no solamente está la propiedad comunitaria, ¿no? Sino también se encuentra la propiedad, la posesión familiar, privada, ¿no? Que se puede decir la INOCA, ¿no? Que de otra forma sería, y pues a partir de esto, de esta convivencia entre lo comunitario, lo privado, lo familiar, coexisten estas relaciones de propiedad, ¿no? Entonces, Fernando Toja señala también de que el IBU no se habría quedado simplemente en nuestras comunidades agrarias, es decir, que el IBU no está solamente en nuestras comunidades, sino que el IBU como lógica, ¿no? Ha migrado a las ciudades. Y esta lógica económica, filosófica y política, como lógica del AIU en los espacios urbanos, también se manifiesta, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, el AINI que mencionaba la compañera, eh, se puede observar, ¿no es cierto? En, qué sé, en las fiestas, uno cuando lleva a una fiesta una caja de, no sé, 2 cajas de cerveza, y te anotan, ¿no es cierto? Para todos te anotan, ¿no? Hay un cuaderno de notas donde todos colocan qué familia trajo, qué persona trajo, y después la familia está obligada prácticamente a devolver esas 2 cajas, ¿no es cierto? Esa es prácticamente una de la lógica del AIU, que es uno muy específicamente el AINI, ¿no? Que de una u otra forma se ha ido reconfigurando en los espacios urbanos, es decir, que los aymaras que estaban antes en las provincias han migrado a las ciudades y pues cargados de toda su lógica cultural, ¿no? Que una de ellas es el AINI, ¿no? La Mica, se han venido a las ciudades y las han vuelto a reproducir, tal vez con algunos cambios, con algunos elementos distintos. Entonces, fíjense, esto es importante entender, ¿no? Especialmente a nosotros como sociólogos, es vital que entendamos cómo estas lógicas a partir de que estaban en la comunidad, han migrado prácticamente a los espacios urbanos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver prácticamente el AYU sería este conglomerado de familias, ¿no? Donde estarían varias familias, ¿no? Donde había una relación de otra forma de trabajo, de relación social, como diría Fernando Toca, donde se practica, ¿no? Entre familias, ¿no? Entre diferentes AIUs también, estas relaciones de, especialmente, no solamente de trabajo, sino de lógica económica, social, como es el AI y la MINCA. Algunos de otra forma se han ido modificando, pero algunas se han ido readecuando a los espacios humanos. Entonces, Fernando lo que nos va a decir es que en la actualidad, ¿no? Conviven estas lógicas de, por un lado, la lógica del AIU, ¿no? Por otro lado, la lógica capitalista,
y las lógicas feudales, es decir, esas tres lógicas conviven en los espacios urbanos, ¿no? Esas tres lógicas van a convivir en este espacio. Bueno, respecto a los estamentos que habrían existido, se puede señalar, desde mi interpretación, hay dos estamentos, ¿no? Pero que había una dinámica continua, es decir, no había que estaban siempre los estamentos altos y los estamentos bajos de manera estática, sino había una dinámica con respecto a la ciclicidad del poder, ¿no es cierto?, que también nos manifiesta Fernando Antoja. Es decir, en el estamento alto estarían los maicus, los gobernadores, los gobernantes, los yaquis, los sacerdotes, los payapayas, ¿no?, que serían los guerreros. Los estamentos bajos, los artesanos, los comerciantes, los agricultores. Pero, como les decía muchas veces en el Ayllu, ¿no?, una familia, ¿no?, tiene que asumir el poder. Pero esto podría ser por un año, de acuerdo al estatuto que tengan, y después otra familia tiene la obligación de asumir también el poder. Entonces, hay una dinámica del poder, es decir, no está constantemente, es decir, que unos estén siempre arriba y otros estén siempre abajo. Es decir, los agricultores que eran más antes eh, tienen que subir. Y los maicus, de otra forma, sí que tienen que continuar con los trabajos agrícolas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento importante. Lo otro también que nos menciona, por ejemplo, eh, el Rigoberto Paredes, ¿no?, en su texto sobre el Collasuyo, nos habla de que, pues, este más o menos sería la configuración tanto en la organización social y también política. Primero estaría en este que ven en el color rojo, ¿no? Estarían los suyos, ¿no? Que sería prácticamente como Goya suyo, ¿no? Por eso anti-suyo, ¿no? Suyo sería prácticamente nación-estado. Y en el nación-estado, la cuestión del poder estaría a cargo del jefe supremo, Carizapaña, ¿no? No he visto en otros autores manejar esta tecnología, pero Rigoberto Paredes Candia, según su investigación, me manifiesta ello. Por otro lado, en segundo rango estarían ya el color verdecito, que serían las marcas, ¿no? Se dice que habían aproximadamente, digamos, como unas 50 marcas, donde estaban los maicus, las mamatallas, ¿no? Y posteriormente estas marcas tendrían varios conglomerados de ayllu, ¿no? Varios conglomerados de ayllu, podrían ser 20, podrían ser 15, de acuerdo a la región, de acuerdo al lugar. Y pues en el ayllu, ustedes saben que están los silacatas, también las mamatallas, ¿no? Habría que ver, no habla mucho Rigoberto de qué exactamente se hubieran denominado, pero yo en la actualidad siguen manejando, ¿no es cierto?, las mamatallas también en el ayllu, ¿no? Ya después, en el interior del ayllu se encuentran las sayañas, ¿no? Ya donde cada familia, es decir, aquí podría ser una familia los mamanos, digamos, otra familia los quispes, otra familia, ¿no es cierto? Está aquí, prácticamente el ayllu sería un conglomerado de familias, ¿no? Pero como les digo, el ayllu no solamente es como una organización social, territorial, sino también como una lógica económica, filosófica, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta. En este caso es el ayllu como organización territorial, cómo organiza el territorio el ayllu. Y eso, lo bueno es como pasando antes, es importante entender que esto, que de otra forma era antes de la invasión española, continúa en cierta medida con algunas modificaciones en la actualidad, ¿no? Muchos los que están prácticamente, que sus papás están en la provincia, van a poder entender con mayor facilidad un poco esto de los señoríos aymaras, también de las lógicas económicas, la lógica del ayllu que les mencionaba. Por otro lado, hay que mencionar también la organización política, ¿no? Estaban divididos en dos mitades, ¿no? Se dice de otra forma, algunos autores, eh, especialmente Teresa Casagna, nos dice que de otra forma estaba dividido, ¿no? La mirada de la visión de mundo que tenían los aymaras, también los quechuas, ¿no? Eh, siempre había una división de dos mitades, ¿no? El orco suyo y el oma suyo, ¿no? Es decir, fijámonos en la imagen,
por un lado, a este lado estaría el Orcosuyo, ¿no? Y por otro lado estaría el Omasuyo. Entonces, el Orcosuyo sería la parte occidental, un poco, mayormente estaría relacionado con lo macho, es decir, un poco las tierras más, especialmente imaginemos Pacajes, ¿no? Pacajes, Ingavi, que de otra forma tienen características de la tierra un poco más duras, no hay mucha agua, ¿no? Los que son de ese lado entenderán mejor. La tierra es un poco más dura que en el lado de los azules, ¿no? Que prácticamente estarían muy cercanas al lago Titicaca, y pues eso ayudaría muchísimo a que la tierra sería más fértil, ¿cierto? Pero dentro de esta organización política del Orcosuyo, del Masuyo, se encontrarían de otra forma los reinos o estados federales, ¿no? Es decir, que por ejemplo, estos colorcitos que vayamos viendo, aquí un poquito no explica todo, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, pero prácticamente todos estos que ven el número uno, el número dos, serían prácticamente los reinos o los señoríos, yo los denomino los estados, pequeños estados aymaras, ¿no? Prácticamente cada uno tenía una autonomía, pero pertenecía de otra forma a un suyo, a un estado, una nación, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar, este es el dibujo de Teresa Casagne, donde pues nos muestra la repartición de los señoríos aymaras, ¿no? En su texto un poco nos habla, por ejemplo, si fijan aquí en el Orco suyo y el Oma suyo. ¿De alguien está su audio encendido? Creo que es de Miguel, por favor. Para mañana, hija, tu casa lista, ¿no? Deja limpiar. Entonces, el Orco suyo y el Oma suyo, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, los canchis, es decir, en el lado del Orco suyo estarían los canchis, también en el lado del Oma suyo también estarían los canchis. Es decir, aquí estamos en el dibujo, los canchis y los canchis, tanto, es decir, habrían prácticamente en el lado del Orco suyo los canchis y también en el lado del Oma suyo los canchis, ¿no? Los canas, de la misma forma, ¿no es cierto? Estarían en el lado del Orco suyo, también en el lado del Oma suyo. Los collas, collas igual, los collas a este lado, los collas al lado del Orco suyo y también del Oma suyo. Los lupacas también, sin embargo, de los lupacas, según nos señala, no habría encontrado en el lado de los Omasuyos, ¿no? Pero este es un dibujo que ella ha ido trabajando en base también a alguna investigación. Los pacajes, más bien sí tendrían, es decir, estarían en el lado, especialmente los de Caquiavir y Corocoro, pero habrían tenido, ¿no? Todo también una parte territorial en la parte de los Omasuyos. No sabemos exactamente, habría que ir describiendo qué lugares exactamente hubieran sido esos lugares de parte de los Pacajes, ¿no? De los Soras se ve en esta parte, pero no más estarían ubicados en el lado de los Omasuyos, pero no tanto en el lado de los Orcosuyos, ¿no? En el lado de los carangas igual, los carangas estarían más ubicados en el Orco suyo y no tanto en el Loma suyo. Lo propio con Quillaca, los charcas estarían más en el lado un poco de los Omasuyos, ¿no? Los carangas igual, los chuis y los chichas estarían más en el lado de los Omasuyos, ¿no? Entonces, fíjense, prácticamente, vayámonos a un ejemplo, ¿no? ¿Por qué manejaban los aymaras en esta lógica? Es decir, por ejemplo, en el caso de los pacajes, ¿no? Es decir, los aymaras tenían tal vez sus aylus, ¿no? Tenían territorio o tenían tierra, ¿no? Tanto en el lado de los orcosuyos, pero también tenían en el lado de los omasuyos. Prácticamente tenían ese manejo del control vertical de los pisos ecológicos, tanto en el lado de pacajes, del lado de Omasuyo, de Orcosuyo, como del lado del Omasuyo, ¿no? Eso es lo que un poco manejaban, el manejo territorial que tenían. Lo propio se puede decir de los canchis, de los canas, de los collas, ¿no? Hay algunos que no tienen, según
la investigadora Teresa Casagna nos dice que no ha encontrado que habrían tenido el caso de los chuis, el caso de los chichas, de los charcas, no habrían tenido prácticamente en el lado de los orcosuyos, ¿no? Entonces, fíjense cómo manejaban, cómo era el control de los pisos ecológicos respecto al territorio, ¿no? Prácticamente todo esto, este conglomerado de pequeños estados, conformaban un estado, ¿no? Que ya después de la etapa incaica se convierten en olla suyo, ¿no? Prácticamente los incas respetan muchas cosas de los aymaras y pues por esa razón les denominaron olla suyo, ¿no? Olla suyo, ¿no? El suyo sería el estado, el gran estado que conglomeraría, que aglutinaría a estos diversos pequeños estados, ¿no? Que de otra forma, en la lógica aymara, no todo es comunitario, como decíamos en el Ayllu, no todo es comunitario, y sin duda alguna había rivalidades también entre distintas comunidades, ¿no? Si ustedes saben, esta lógica se puede ver hasta en los partidos de fútbol, cuando vamos a las comunidades, cuando una familia viene, ¿no? Juega contra otra familia, hay una lógica de competencia, de rivalidad, ¿no? Lo mismo pasa en las comunidades, en los Ayllus, esta lógica de rivalidad, ¿no? Habían disputas muchas veces entre los Yupacas con los Pacajes, habían distintas disputas, hay que ir revisando distintos archivos para ver cómo era la dinámica que pasaba en ese tiempo, ¿no? Bueno, en respecto a la cuestión de poder, se puede hablar de que estaban gobernados. Habíamos señalado eso, ¿no? Un poco en aquí, especialmente en el lago, especialmente en la esfera del Suyo, los jefes supremos, el Cari Zapaña. Después ya en la marca vendrían el Maicu y la Mamataya, y después vendría en el Ayu los Hilacatas, ¿no? Y pues de otra forma había una jerarquía de poder, es decir, siempre había un manejo de poder dual entre el hombre y la mujer, por eso un poco las autoridades siempre, comúnmente, ¿no? Deberían ser manejadas con un hombre y una mujer, ¿no? Y esto, claro, en la actualidad hay algunos cambios que han habido, ¿no? El principio de la rotación va a ser fundamental, es decir, el poder va a ir rotando. En el AIU especialmente podemos ver, los que están en comunidades pueden entender de manera muy fácil como una familia, es decir, por ejemplo, los mamanis tienen que asumir este año, ¿no? Estarán un año, 2 años, y después la otra familia tiene que asumir, después la otra familia, después la otra, prácticamente una rotación del poder. Y esto permite de otra forma de que haya eh, de otra forma haya una cuestión de que el poder no se quede en una sola familia, sino que el poder vaya rotando, ¿no es cierto? Lo que habría que investigar, cómo habrían manejado especialmente a nivel Estado, ¿no? A nivel suyo, cómo había rotado el poder a nivel suyo, porque es más complicado, hay un conglomerado de familias de un ayu, de otro ayu, de otro ayu, cómo habrían hecho eh, esa rotación de poder. Hasta el momento yo no he podido encontrar mucha información sobre ello, pero es un tema de investigación que pretendo realizar porque es interesante, porque esa misma lógica se podría usar en la actualidad, ¿no? De cómo podríamos manejar a nivel Estado esta forma de rotación del poder. Entonces, es un tema pendiente que hay que ir trabajando. Y esto de la rotación se ve en la actualidad, ¿no? Les decía, por ejemplo, algunas cosas en las comunidades podemos ver, pero aquí en el Alto, por ejemplo, siempre se maneja la cuestión de que el poder tiene que ser, la FEJUVE del norte tiene que gobernar un tiempo, después la FEJUVE del sur, es decir, hay una rotación de poder respecto al territorio, es decir, un poco del territorio, ¿no es cierto? Del lado norte y del lado sur. Eso es importante. Respecto a la organización económica, ya los aymaras, como tanto los tiwanacotas como los chiripas, yo creo que ya tal vez se habían especializado un poco con mayor profundidad los aymaras, ¿no? Domesticaron alrededor de 250 variedades de papa, ¿no? Y ahí podemos ver distintas variedades de papa. La oca también, la cañagua, ¿no? La quinoa, y de otra forma, pues
Esto sin duda alguna es eh, una, prácticamente muchos de los alimentos, la quinoa, tienen grandes proteínas, ¿no? La cañagua, prácticamente muchas veces con la modernidad, a veces pensamos que la comida que nos proveen, especialmente las grandes industrias, podrían ser alimenticias, cuando ahora han descubierto pues que la quinoa, la cañagua, ¿no? Son alimentos muy nutritivos, ¿no es cierto? Y que pues lamentablemente con un estado muy racista nos han hecho creer que eso prácticamente era una comida de indios y mucha gente ya no comía, ¿no? Pero, eh, y eso con la pandemia hemos visto mucha gente que se alimentaba de esos alimentos, pues ha pasado con mayor facilidad, digamos, del virus, pero mucha gente que tal vez se alimentaba mayormente de chatarra, pues prácticamente les ha ido muy mal con la enfermedad, ¿no es cierto? Eso también es importante de incluir en nuestra dieta cotidiana estos alimentos, porque eso también nos va a ayudar que seamos un poco más, tengamos más una buena alimentación, ¿no? Por otro lado, los aymaras, tanto en la actualidad como antes de la invasión española, otro elemento que no puedo colocar es la coca, ¿no? Justamente hay una investigación en japonés que pues nos señala de que la coca serviría para varios elementos. Él experimental, les voy a mostrar el día martes, voy a traer ese librito. Él experimenta en su cuerpo que puede ayudar para la longevidad de las personas. Y mucha gente, nuestros abuelos vivían hasta los 100 años, 150, pero nosotros ahora vivimos solamente hasta los 50 años, 70 años, ¿no? Es porque de otra forma ya los aymaras, pues al pichar la coca, eh, alargaban su tiempo de vida, ¿no? Y también ayuda para otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el autor japonés nos dice que le ayudó mucho para un poco, y tenía cáncer, pero le ayudó en mejorar un poco eso, ¿no? Entonces, a ver, les voy a hacer, tiene muchos datos interesantes, ¿no? Respecto a la religiosidad, está basada sin duda alguna en el mundo agrícola, la adoración a los difuntos, los chulpas, ¿no? Prácticamente los aymaras antes de la invasión española tenían eh, que sé yo, más se le adoraban a los difuntos, ¿no? Prácticamente había una convivencia y esto se continuó con los incas, ¿no es cierto? Adoraban, por ejemplo, al Pachatata, Pachacamaj, Pachamama, ¿no? Cada ayllu tenía su propia deidad, sus propios achachilas, ¿no? Prácticamente si nosotros vemos en una comunidad tienen sus propias achachilas, en cada ayllu tienen sus propias achachilas, nosotros tal vez aquí como vivimos en el alto, tal vez rendiremos más que sea una huacta, ¿no? A algún lugar sagrado como puede ser el Huayna Potosí, el Inimani, ¿no? Cada región tenía prácticamente sus achachilas, ¿no? Sus achachilas y rendían siempre, ¿no? Con una ofrenda, como vemos en la imagen, donde pues se observaban figuras siempre de cerros sagrados, como es el imán y las achachilas, ¿no? Como Huayna Potosí también. Bueno, les decía de que pues respecto a la ciencia y a la tecnología, los aymaras de una otra forma construyeron grandes caras, grandes fortalezas, ¿no? Eh, de otra forma, al mismo tiempo, como eran chulpares, pero otros también eran fortalezas, ¿no? Este, por ejemplo, en la imagen podemos observar es un chulpar, ¿no? Eh, y, eh, y de otra forma podemos encontrar varios chulpares aquí en La Paz, por ejemplo, hay varios lugares, yo conozco el de justamente aquí en Mantecani, que es en Camino a Oruro, pero es un poco más de elaborado de tierra. Este, por ejemplo, es de chupar con piedras, es en el lado de Perú, en Puno, ¿no? Y se puede observar así. Pero también hay pucaras que de otra forma eran lugares de defensa, ¿no? De defensa cuando había una confrontación con otros ayllus, con otras comunidades, como se puede encontrar, por ejemplo, en las pucaras en Tiquina, en Escoma, en Jatunhuasi, Chambilla, en Sinustani, en Perú también, ¿no es cierto? Podemos encontrar diferentes chulpares, ¿no? Estas dos formas de chulpares, tanto en piedra como también en barro que se realizaban, ¿no?
por ejemplo, de Mantecani era de barro, no era de piedra. Entonces hay chulpas de Silustanis, ciudad de Chulpares de Culicuyi, chulpas de Caillama, ¿no? Chulpares de Mantecani, este es al que fui yo, chulpares, chulpas de Marcajirca, ¿no? Chulpas de Tolerani, chulpas de Tancatanca, ¿no? Habría que investigar en qué puntos se pueden encontrar. Estos es los que he podido hallar, pero habría que ver realmente en nuestro país en qué lugares hay más chulpares, ¿no? Respecto a la minería, los aymaras ya prácticamente, ya con los tiwanacotas habían encontrado ya, hecho la unión del bronce, prácticamente los aymaras continuaron eso, elaboraron tupus, alfileres, tumbis, cuchillos de té, en sus tumbas prácticamente se encontraban eso, ¿no? Los tupus, que son prácticamente ahora, podemos ver a las señoras de pollera, colocarse unos tupus aquí, ¿no? Los aymaras en ese tiempo también tenían ese tipo de alfileres, ¿no? También cuchillos en té, ¿no? Que se han podido encontrar en los chulparis, justamente. Aquí podemos ver diferentes formas, algunos que son de una etapa incaica, algunos que son más desde los señores aymaras también. Eh, Otro elemento importante es respecto respecto a la momificación, ¿no? Por ejemplo, se deshidrataban el cuerpo de los difuntos, ¿no? El proceso de lavado del cuerpo, el proceso de lavado del cuerpo, luego se retiraban los órganos y disecado por un mineral, cal, ají molido en polvo, ubicado en posición fetal. Y prácticamente había todo un proceso, ¿no es cierto? Todo un proceso para esta momificación. Una momificación, ¿no? En aquí, por ejemplo, podemos ver después pasar de 129 años, eh, en el Museo de la Universidad de Estado de Michigan, en Estados Unidos, la momia conocida como la Ñusta Princesa en quechua, voló de regreso a su lugar de origen Bolivia, ¿no? Recientemente pasó el año 2019. Esta era la forma de momificación de de los chulpares. Bueno, entonces, perdón, se fue señal. Entonces, fíjense cómo ha habido este proceso de momificación, ¿no? Que es también un aporte a la cuestión de prácticamente del ¿no? Entonces, fíjense cómo era el proceso que hacían los aymaras, ¿no es cierto? Desde el lavado del cuerpo, luego le tiraban los órganos, después los disecaban en mineral, prácticamente para tener a ese ser querido, ¿no? Tal vez en los chulpares, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, podemos observar esta ñusta que prácticamente se hacían las trenzas, ¿no es cierto? Las trenzas, la posición fetal, la cual se, se colocaban a los difuntos, ¿no? En una posición fetal que pues, de otra forma representa a que sería un inicio, sería un inicio del retorno, ¿no es cierto? El retorno que sería la muerte, pero al mismo tiempo sería como eh, la continuación. Bueno, y sin duda alguna los aymaras, hay que entenderlo a los aymaras que no estuvieran ya simplemente en los museos de manera petrificada,
es decir, estarían ahí, sino que los aymaras han tenido una renovación. A pesar de la invasión española, los aymaras, muchos de los aymaras han ido continuando esa forma, esa lógica del ayllu, esa lógica de organización, y más bien se han revitalizado. Actualmente, por ejemplo, vamos a ver a, a Rolly Mamani, que es uno de los aymaras que está haciendo prótesis de brazos, ¿no? Con cuestiones de 3D, ¿no es cierto? Y él se considera aymara, ¿no? Actualmente también podemos ver a los camilis aymaras que de otra forma están empoderándose económicamente, ¿no? Con diferentes negocios, otros que están como Esteban Quispe, que está en la cuestión de la tecnología. Pero los aymaras de otra forma se han revitalizado, no solamente con quedarse en la historia, ¿no? De que, claro, sí, los tihuanacotas, los incas, los aymaras fueron grandes constructores de arquitectura, en la actualidad también de otra forma están demostrando lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros continuemos con ese legado. Si nuestros antepasados fueron grandes ingenieros, grandes arquitectos, ¿no? En la actualidad también podemos hacer lo mismo, pero más adecuado a nuestra realidad, ¿no es cierto? Hasta aquí nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna consulta ya para ir cerrando.